¿Sabías que los cuentos de los hermanos Grimm no son simples historias para niños? Detrás de sus líneas hay capas y capas de simbolismo que nos hablan de miedos, deseos y lecciones universales. Hoy te invitamos a explorar juntos el fascinante mundo oculto de estos relatos clásicos. Ahora, empecemos. Para entender el simbolismo de los cuentos de los hermanos Grimm, primero necesitamos saber un poco de contexto. Jacob y Wilhelm Grimm recopilaron estas historias en el siglo XIX basándose en tradiciones orales. No escribieron estos cuentos pensando en niños, sino en preservar la cultura popular alemana. Las historias estaban llenas de elementos oscuros y violentos porque reflejaban las luchas de la vida real, la pobreza, las enfermedades y las estructuras sociales opresivas de la época. Uno de los elementos recurrentes en los cuentos de los Grimm es el bosque. ¿Qué representa? Es un lugar de transformación. En Hansel y Gretel o Caperucita Roja, el bosque simboliza lo desconocido, un espacio donde los personajes enfrentan sus miedos y descubren su verdadera fuerza. También puede ser un espejo de la mente humana, caótica, misteriosa, pero llena de posibilidades. Ahora hablemos de los villanos, brujas, lobos, madrastras malvadas. No están ahí solo para asustar, representan los peligros reales e internos que los protagonistas deben superar. Por ejemplo, la bruja de Hansel y Gretel simboliza la avaricia y la amenaza de lo desconocido. ¿Y la madrastra de Blancanieves? Nos habla de los celos y la obsesiva búsqueda de la perfección. Aunque muchos de estos cuentos tienen finales felices, no siempre son como los de Disney. En los relatos originales, los finales eran brutales pero cargados de justicia. Esto enseña que las acciones tienen consecuencias y que la lucha, aunque difícil, vale la pena. El final feliz es más una recompensa por la valentía y la perseverancia que un sueño cumplido por arte de magia. Pero, ¿por qué estos cuentos siguen siendo relevantes? Porque el simbolismo de los Grimm trasciende el tiempo. Sus historias reflejan nuestras propias luchas internas y nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de esperanza. Los cuentos de los hermanos Grimm son mucho más que relatos infantiles, son espejos de nuestra humanidad. Con todos nuestros miedos, sueños y contradicciones. ¿Cuál es tu cuento favorito de ellos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustan las historias oscuras, suscríbete a Sombras Arcanas y activa la campanita de notificaciones para navegar hacia la oscuridad. Nos vemos en las sombras. Y recuerda, lo que habita en tu cabeza puede llegar a ser más peligroso que cualquier fantasma.